Vamos a titular de esta manera: los creyentes mueren a la ley. O sea, en otra palabra, la vida en unión con Cristo. Cuando la Biblia habla, y habla en el Viejo Testamento y habla todo en el Nuevo Testamento también, el Viejo Testamento entero, antes de Jesús venir, era basado en una ley que le llamaban la ley de Moisés, que fue una ley dada a Moisés por Dios para que pudiera haber ciertos límites en las cosas que la gente elegida de Dios, o sea, el pueblo de Dios, podía y no podía hacer en aquel tiempo, y es lo mismo hoy en día. Pero en aquel tiempo consideraban que la ley era como una especie de maldición, porque la ley era ojo por ojo, diente por diente. O sea, por un decir, si a uno lo agarraban robando, el pago era la muerte inmediatamente. Pero Dios decía el por qué Él dictó esa ley en aquellos tiempos. Pero cuando Cristo vino, todo cambió. Porque Dios veía que los hombres, los seres humanos en aquellos tiempos, para pagar sus pecados, ellos hacían sacrificios de animales, que también fue dictado por Dios. Pero al mismo tiempo Dios veía que la gente hacía los sacrificios de los animales por los pecados, pero su corazón no se convertía en realidad, o no se arrepentían. Entonces fue ahí donde Dios cambió la estrategia y dijo: espérate, vamos a poner nuestras normas y nuestras leyes en los corazones de cada uno de ellos, ya sin una ley. Y de aquí en adelante cada quien va a tener conocimiento de lo que es malo y lo que es bueno, y por ende vas a saber distinguir. Entonces ahí fue donde vino el nuevo pacto, y el viejo pacto fue abolido por Cristo, que fue el único que lo pudo cumplir. ¿Ok? Después de eso estamos viviendo con el Nuevo Testamento, que le diría mucha gente bajo la gracia, porque la salvación es por gracia. Pero la ley murió cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, cuando Él dijo: consumado está. Ahí caducó la vieja ley. Pero en el Nuevo Testamento se habla acerca de eso también, y por eso es que dice: para los creyentes mueren a la ley, pero da vida en unión con Cristo, porque Cristo fue el que vino a darnos esa oportunidad de por nosotros poder liberarnos de esa vieja ley que había, y nosotros vivir bajo otro nuevo normas. Ahora, que dice mucha gente: bueno, ahora es más fácil porque ya uno no tiene que pagar lo que aquel tiempo requería. En cierto sentido, inmediatamente no. Pero si nosotros no cambiamos nuestra forma de pensar cuando nosotros cometemos pecado o estamos viviendo en pecado, si nosotros no nos arrepentimos y nos alejamos de eso, al final la paga va a ser la muerte. Igualito vamos a ir al infierno. ¿Ok? El hecho de que Cristo terminó con la vieja ley y nosotros vivimos ahora bajo otras normas diferentes, no significa que nosotros tenemos la libertad o el libertinaje para hacer lo que a nosotros se nos venga en gana. Todo lo contrario. Todo lo contrario. Dice la palabra que si Dios no perdonó a los ángeles que vivían en el cielo en aquel tiempo cuando pecaron contra Él y los sacó del cielo, ¿qué más nos espera a nosotros, que somos hechos a un nivel menor que los ángeles? Cuando nosotros no obedecemos la palabra de Dios y vivimos una vida totalmente desobediente, la Biblia enseña que nosotros estamos pisando al Hijo de Dios, que vino y se sacrificó por nosotros. Entonces eso va a tener una consecuencia grande. Por eso es que es bueno uno leer la Biblia, porque es la única forma como uno va ahí entendiendo todas esas cosas. Así que el versículo de base de esta noche va a ser Romanos 7 del 1 al 6. Y la palabra dice así: siempre vamos a recordar que esto es Pablo hablándole a sus gentes en aquello tiempo. El 1 dice: puesto que hablo con quienes conocen la ley, o sea, en este sentido, él se está refiriendo a que lo que él va a decir más adelante son a todas aquellas personas que tienen conocimiento del sistema de la ley. No a una persona que uno venga, le hable y no sepan de qué están hablando, no. Dice: puesto que le hablo a quien
tiene conocimiento de la ley. Les pregunto, ¿acaso ignoran, hermanos, que la ley ejerce poder sobre alguien mientras esa persona vive? Por ejemplo, dice Pablo, por la ley, una mujer casada está sujeta a su marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley que la sujeta a él. Así que si ella se une a otro hombre mientras el marido vive, comete adulterio. Pero si su marido muere, ella queda libre de esa ley, de modo que si se une a otro hombre, no comete adulterio. Así también ustedes, hermanos míos, por medio del cuerpo de Cristo han muerto a la ley para pertenecer a otro, al que resucitó de los muertos, a fin de que demos fruto para Dios. Porque mientras vivíamos en la carne, las pasiones pecaminosas estimuladas por la ley actuaban en nuestros miembros y producían frutos que llevaban a la muerte. Ahora que hemos muerto a su dominio, estamos libres de la ley y de ese modo podemos vivir en la vida nueva del Espíritu y no bajo el viejo régimen de la ley. O sea, vamos a ponerlo de esta forma. Cuando leímos aquí donde él puso el ejemplo de que si acaso nosotros ignorábamos que la ley ejercía cierto poder sobre personas mientras estaba viva, y por eso puso el ejemplo que mientras una mujer está casada, mientras el esposo vive, aún esté separado, ella no debería de casarse con otro hombre. Ahora, si el marido muere, ella queda libre. Lo que está diciendo, está poniendo este ejemplo, es para que la gente tenga conocimiento que al morir la ley, ya nosotros quedamos libres de las consecuencias que aquella ley traían, que eran como una maldición. Ahora nosotros estamos, vamos a decir, como casados de nuevo, pero le pertenecemos a otra persona, no a la ley. Ahora le pertenecemos a Cristo. Es lo mismo que, por ejemplo, que si la mujer, el marido muere, ella queda libre para casarse con otra persona y en ese caso no es considerada adúltera. Porque en aquel tiempo las personas que vivían bajo la ley, pero se salían del juego o querían buscar, entonces estaban viviendo bajo condenación. Porque de igual forma, de acuerdo a que dice la Biblia, no lo digo yo, la mujer que es casada y se separa de su marido o se dejan, vamos a decir, o se divorcian y se mete con otro, está bajo condenación de acuerdo a Dios porque viene siendo adúltera. Ahora, él hace hincapié en esos ejemplos porque quiere que nosotros entendamos que cuando nosotros no vivimos bajo las normas de Dios, nosotros vamos a tener unas consecuencias grandes si nosotros no nos arrepentimos y hacemos las cosas como debe de ser. Cuando dice habéis muerto a la ley, el hombre ya no tiene que acudir de acuerdo a la palabra de Dios, a la ley y a los sacrificios del Antiguo Testamento. Como yo dije al principio, en aquel tiempo cuando la gente cometía pecado, había que pagar ese pecado con un sacrificio de un animal, y de acuerdo al pecado que uno cometiera era que correspondía el tipo de animal que tenía que ser sacrificado. Ahora, después de que Cristo vino y caducó con eso, ya nosotros no tenemos que acudir a ese rito para nosotros ser aceptados delante de Dios y que nuestros pecados sean borrados, vamos a poner de esa manera. Entonces dice que ya nosotros no necesitamos hacer esos medios ni buscar de esos medios porque ya hay una nueva forma. ¿Cuál es la nueva forma? Que cuando nosotros hacemos algo indebido, que sabemos que está mal, nosotros tenemos que arrepentirnos, venir delante de Dios, delante del Hijo y pedirle a Dios a través del Hijo que nos perdone, porque dice la Biblia que hay un solo mediador
entre el hombre y Dios, y es Jesús. Jesús es el único que tiene esa autoridad de trabajar como una especie o de actuar como una especie de abogado entre nosotros y Dios, que era lo que no existía en aquel tiempo y por ende había que hacer sacrificio de animales para la paga de los pecados. Ahora está Jesús de por medio. Si nosotros nos arrepentimos de verdad de corazón, como dice la palabra, y nos alejamos del pecado, entonces Jesús interviene y nuestros pecados son perdonados. Ahora, ¿qué quiere eso decir? Que nosotros siempre vamos a estar cometiendo pecado adrede, sabiendo que no lo debemos hacer y lo hacemos. No, porque ahí hay otra consecuencia. La palabra dice que cuando nosotros pecamos deliberadamente, o sea, sabiendo con conocimiento que lo que vamos a hacer está mal, dice la palabra, no lo digo yo, ¿ok? Dice que ya para esa persona no hay ninguna salvación, porque Cristo no murió dos veces, solo una. Por eso es que hay pecados que son de muerte y hay pecados que no nos llevan a muerte, que tienen alguna consecuencia aquí en la tierra, pero no son pecados de condenación eterna, ¿ok? La única forma de nosotros poder distinguir todo ese tipo de cosas es a través de la lectura de la palabra de Dios, que nos va a indicar y nos va a dar a conocer todas esas informaciones. Es muy importante que nosotros tengamos conocimiento de todo esto, porque muchas veces nosotros nos olvidamos de que nosotros vamos a tener que dar cuenta un día a alguien. Y ese alguien es un Dios santo. Un Dios que quiere lo mejor para nosotros, pero también es un Dios que no permite el pecado en su reino. Por ende, cuando uno muere, si muere en pecado, uno no tiene ni vas a tener la oportunidad de entrar al reino de Dios. Por eso es que es muy importante que nosotros vayamos siendo santificados en el proceso, porque Jesús mismo dijo que sin santificación y sin sacrificio, no los sacrificios de matar animales, sino los sacrificios carnales, nosotros no vamos a poder ver los reinos de los cielos. Nosotros no podemos vivir una vida como a nosotros se nos antoje, de vez en cuando leer la palabra o de vez en cuando ir a la iglesia y ya hicimos nuestra parte, ya estamos seguros de que si morimos vamos a ser salvos. No, no es tan sencillo. Si nosotros no hacemos la voluntad de Dios que está escrita en la Biblia, nosotros no vamos a poder entrar al reino de los cielos, porque Jesús lo dijo. Jesús dijo, no todo el que me llame Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. O sea, que de nada vale nosotros poder decir amén, aleluya, gloria a Dios, y yo creo en Dios, yo creo en Jesús, porque la misma palabra dice que hasta el diablo y los demonios creen, pero de igual están condenados. La cuestión aquí es nosotros instruirnos y ponerla en práctica. Esto es como cuando nosotros vamos a la universidad porque vamos a hacer una carrera, independientemente cuál sea. Nosotros estamos adquiriendo instrucción en el proceso de los años que la carrera requiere. Vamos a suponer que requiera 5 años. Durante esos 5 años nosotros estamos aprendiendo, o sea, alimentándonos de todas esas informaciones, adquiriendo todas esas informaciones y todo eso, para entonces cuando nosotros nos den el diploma, nosotros aplicar esos conocimientos que adquirimos a través de los 5 años de estudio a nuestra vida y al diario vivir o a nuestra profesión. Pero mientras tanto nosotros vamos en el proceso hasta llegar al título, nosotros vamos adquiriendo conocimiento. Es lo mismo que pasa con la palabra de Dios. Dios dice, yo no ando buscando oidores de mi palabra, sino hacedores de ella. Pero para nosotros hacer las cosas que Dios dice, por supuesto, primero tenemos que ser instruidos por Dios. Entonces nosotros a esta altura de nuestras edades y de estos tiempos, ya nosotros estamos viendo y estamos viviendo que desafortunadamente la humanidad en general va en decadencia y va en una decadencia demasiado rápida. Delincuencia por todos los lados, desobediencia con todo tipo de autoridad, y la autoridad que primero está siendo desobedecida es la autoridad de papá y mamá en la casa. Y si en la casa no hay respeto, no esperen que afuera lo vayas a ver, porque eso no funciona así. Dios dice que si nosotros
no nos sometemos a Él y le obedecemos, no le vamos a obedecer ni nos vamos a someter a nadie. Absolutamente. Por eso es que pone un ejemplo. Él dice, ¿cómo tú vienes delante de mí? En este caso le está hablando a la mujer. ¿Cómo viene delante de mí con el conocimiento de la palabra de Dios? Y me dice, yo me someto a ti, yo me rindo a ti cuando tú no respetas ni siquiera a tu esposo. Cuando yo doy unos mandatos que hay que hacer y tú no lo haces como dice. Entonces, esas son las cosas que nosotros tenemos que prestarle atención. No es simplemente uno adquirir un poquito de conocimiento y ya. No, esto es serio. Recuérdense que en una de las enseñanzas que di no hace mucho, entendimos cuál era el verdadero propósito de nosotros adquirir conocimiento de la palabra de Dios. ¿Cuál era? No era simplemente para que nosotros adquiriéramos el conocimiento, sino para que nosotros lo aplicáramos, porque eso era lo que nos iba a dar la victoria. Y de esto se trata la Biblia. Dios no nos está dando aquí mandatos obligatorios. Dios no nos está obligando a nada. Dios no nos está diciendo, si ustedes no hacen esto, bueno, lo voy a calcinar, No. Dios está diciendo, estas son mis recomendaciones para aquellos que quieran tener una mejor calidad de vida y al mismo tiempo sean testimonio para otros y puedan llegar a conocer de quién es el creador de todas estas cosas. Dios dice que nosotros debemos de llegar a un punto como el que se vivía antes, al punto de que la gente simplemente de mirarnos pudieran decir, esas personas son diferentes. Pero desafortunadamente no es así. Estamos viviendo hoy en día donde nadie puede distinguir entre un hijo de Dios y un hijo del mundo. O sea, un hijo del diablo, como Jesús lo llamaba, porque Jesús hablaba y Jesús no andaba con rodeo. Jesús le decía, como por ejemplo los fariseos en aquellos tiempos, que eran los que tenían conocimiento de la ley, pero la aplicaban a sus beneficios. Y un día enfrentaron a Jesús y Jesús le dijo, ustedes andan todos vestidos de blanco, pero por dentro están todos podridos. Y si ustedes que tienen conocimiento no cumplen la ley, ¿cómo esperan que aquellos que no lo tienen la vayan a cumplir? O sea, ustedes son todos unos mentirosos y por ende ustedes son hijos del diablo, porque el diablo es el papá de la mentira. Eso lo llamaba Jesús. Pero Jesús tenía esa autoridad para hacer porque tenía conocimiento de las cosas de Dios. Lo mismo estamos nosotros adquiriendo hoy en día. Y mientras nosotros estemos aquí en ese mundo, es un aprendizaje todos los días que nosotros vamos. Creo que son muy pocas la gente que pueden decir, ya llegué al tope, ya no necesito que Dios me enseñe más nada porque ya me lo sé todo, porque es mentira. Todos los días, sin importar la edad que nosotros podamos tener, vamos a aprender algo nuevo. Ahora, lo importante de esto no es tanto que nosotros vayamos a aprender algo nuevo, sino que eso que nosotros recibimos lo usemos para nuestra propia vida. Recuérdense que la Biblia está basada todo en el diario vivir. O sea, Dios la diseñó para que nosotros pudiéramos aplicarla todos los días de nuestra vida en el diario vivir, y eso es lo que nos va a hacer a nosotros mejores seres humanos y vamos a tener quizás cierta influencia en otras personas que quizás se encuentran en la misma posición que nosotros nos encontrábamos antes de venir a los caminos de Dios. Amén. Así que la palabra de esta noche nos está enseñando a nosotros que nosotros no debemos de vivir bajo ninguna ley de las que muchas veces quieren implementarnos en ciertas iglesias, por no decir que muchas, sino que nosotros vivimos hoy en día bajo la cobertura de Cristo, el cual vino y se sacrificó por nosotros, y a las normas de Cristo es que nosotros debemos de sujetarnos. Y si nosotros queremos saber cuáles son las normas de Cristo, nosotros tenemos que leer el Nuevo Testamento. Ahora, es bueno leer la Biblia completa porque vamos a adquirir todas esas referencias que necesitamos para poder entender todo este proceso. Porque el Viejo Testamento está más basado en normas y leyes de parte de Dios para su pueblo, y también en todo referencia hacia el Mesías, o sea, hacia el Cristo que iba a venir.
y que iba a darnos una mejor calidad de vida o un mejor pacto, como enseña la palabra de Dios. Y ese fue Cristo. Ahora que Cristo vino y murió por nosotros y Él pagó por nuestro pecado, eso nos libera a nosotros de que nosotros no tenemos que sacrificar nuestra carne y alejarnos del pecado. No, claro que no. De igual forma, nosotros necesitamos hacer sacrificios carnales hoy en día, no sacrificios animales como hacían en aquellos tiempos. Los sacrificios nuestros hoy son matar nuestro deseo de la carne, que son los que nos llevan en contra de la voluntad de los deseos de Dios. Entonces, cuando nosotros aprendamos eso y empezamos a ponerlo en práctica, Dios empieza a revelarse en nuestra vida y por ende nosotros vamos a tener otra forma de vivir. Aunque uno no lo crea, pero uno empieza a adquirir cierta tranquilidad, cierta paz y como que uno empieza a ver el mundo de una forma totalmente diferente, y eso no minimiza el estrés que es causante de la mayoría de las enfermedades. ¿Okay? Muy bueno que nosotros nos instruyamos, pero mejor es que todas esas instrucciones que estamos adquiriendo las pongamos en práctica y que todos los días nosotros podamos sacar algo de nuestra vida para ir mejorando. Esto es un proceso y vamos haciéndolo cada vez que implementamos algo nuevo. Eso agrada a Dios porque Dios ve el sacrificio que nosotros estamos haciendo para tratar de agradarle. Amén.